Buenas tardes, buenas noches en Puerto Rico. Bienvenidos a este nuevo e interesante conversatorio internacional con la presencia de un invitado especial, el doctor Ángel Ortiz Guzmán, quien es abogado y notario desde 1995. Posee un bachillerato en artes con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene el grado de maestría en artes de relaciones internacionales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, y el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es miembro del Colegio de Notarios de Puerto Rico desde el 2008. Formó parte de la Junta de Directores del Colegio del 2011 al 2015. Fue presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos desde el 2013 al 2015. Vicepresidente del Colegio de enero a junio del 2014. Miembro del Comité de Reglamento en el 2014. Editor y fundador del boletín Anota Digital de octubre del 2014 a diciembre de 2015. Desde el 2015 participa activamente como profesor conferenciante de la Academia Notarial de Puerto Rico, adscrita al Colegio de Notarios de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Además, se ha desempeñado como profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico y en Dewey University of Puerto Rico. Tenemos el honor de dar la bienvenida en esta ocasión a este interesante conversatorio a Ángel Ortiz Guzmán, quien también maneja el grupo de Facebook de notarios en la red de Puerto Rico. Bienvenido, estimado Ángel, es suya la pantalla. Muchas gracias, buenas noches de Puerto Rico, a doctor Pablo Arellano. Un placer inmenso poder compartir con ustedes en la noche de hoy. No sé si es tarde todavía allá en Ecuador, pero un placer de verdad genuino de poder unir a nuestros pueblos a través de Zoom. Así es. Ya estamos en la noche ahorita, ¿sí? Son las 7 de la noche. Ajá. Muy bien. Pues no sé cómo quiere empezar, doctor. Sí, por favor, puede ya empezar con su exposición y si gusta puede compartir la pantalla. Ajá. Muy bien, pues en la noche de hoy, primero que nada, vuelvo a agradecer la invitación del doctor Arellano, a quien respeto, admiro y reconozco el trabajo que está haciendo académico a través del Grupo de Derecho Notarial. Y nosotros un poco replicando acá desde el Caribe, a través de un grupo que se llama Notarios en la Red Puerto Rico. En la noche de hoy yo quería compartir con ustedes sobre un instrumento notarial que nosotros utilizamos en Puerto Rico, y cuando hablamos en preparación para este conversatorio, pues el doctor me planteaba qué tema puede ser de interés tal vez para los compañeros de derecho notarial latinoamericano. Y a mí se me ocurrió que el tema del poder duradero para el cuidado de la salud es un instrumento que se utiliza muchísimo en Puerto Rico por la necesidad y el tema tan importante que tiene que ver con la voluntad anticipada de las personas, con su cuidado y qué pasa, qué sucede cuando las personas se incapacitan, ya sea judicialmente o extrajudicialmente por razón de alguna enfermedad, accidente, etcétera. Así que en Puerto Rico, a modo de introducción, les puedo señalar que, número uno, Puerto Rico es un país de notariado latino. Nuestra ley notarial, la ley número 75 de 2 de julio de 1987, señala en la misma exposición de motivo que el notariado puertorriqueño sigue el patrón del notariado español. Y nosotros lo consideramos una parte muy preciada de nuestro patrimonio cultural jurídico. Puerto Rico es un país donde se ejerce el notariado del tipo latino. Fuimos uno de los países fundadores de la Unión del Notariado Latino. Y en términos políticos, pues Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no forma parte de los Estados Unidos.
Desde el año 1952, Puerto Rico posee un estatus que se le ha llamado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero que mucha gente piensa que nosotros tenemos una soberanía o una independencia, o que tenemos una libre asociación con los Estados Unidos. Y eso es parte de lo que trae confusión a la hora de hablar de Puerto Rico. Puerto Rico es un país latinoamericano con nuestra nacionalidad propia, caribeña y latinoamericana. Sin embargo, los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos y en términos de derecho constitucional estadounidense se nos considera un territorio no incorporado. Y somos una de las pocas jurisdicciones en donde conviven tanto el derecho civil como el common law estadounidense. Y uno puede pensar, bueno, siendo un país del notariado latino, ¿cómo es posible que convivan estas dos influencias, tanto del derecho civil como el common law, particularmente en el derecho notarial? Pues aquí, en esta figura que vamos a hablar en la noche de hoy, el poder duradero, es el ejemplo más sencillo, yo creo que más fácil de poder comprender cómo nosotros nos hemos ingeniado para dentro del derecho civil incluir algunas influencias del common law, que en definitiva lo que se ha hecho es adquirir esa figura del derecho de los Estados Unidos, incorporarla al derecho notarial puertorriqueño y darle el mismo trato que se le dan a todos los instrumentos, en este caso de los poderes. El poder duradero en particular se aprobó por primera vez en Puerto Rico el 18 de enero del año 2012 y se hizo como una enmienda al artículo 1600A del Código Civil de 1930, que estuvo vigente en Puerto Rico hasta el verano del año 2020. Y en aquel momento, la exposición de motivos, cuando se discute esta figura, se busca, había una gran preocupación. Existía y existe en Puerto Rico una gran población envejeciente. Y dentro de la población envejeciente, una gran población que padece de la enfermedad de Alzheimer. Así que muchas personas decían, bueno, ya que el Código Civil de Puerto Rico de 1930 establece que una de las razones por las cuales un poder deja de tener efecto es cuando la persona fallece, por supuesto, o cuando la persona se incapacita, pues hay que buscar una manera para que las personas puedan otorgar un poder que les permita, aún si se incapacitan, en este caso por razón de una enfermedad, pues que pueda seguir teniendo sus instrucciones validez hasta el momento mismo en que la persona fallece. De ahí que se busca dentro del concepto del poder duradero, en Estados Unidos se conoce como el Durable Power of Attorney o Durable Power of Health Attorney. Y se incluye esa figura dentro como una enmienda al Código Civil de 1930. Y se establece el poder duradero de la siguiente, o se define de la siguiente manera. Se conocerá como poder duradero aquel mandato hecho mediante escritura pública para la administración de sus bienes y para cualquier otro asunto, y subrayo esta parte de la definición, para cualquier otro asunto que contenga en forma expresa una disposición donde se establezca que el mismo será efectivo y válido aún después que el otorgante sobrevenga una incapacidad o sea declarado incapaz judicialmente. La propia definición incluida en el Código Civil en el año 2012 decía que es deber del notario y de la notaria incluir en la escritura del poder duradero una cláusula en la que haga constar que advirtió al mandante sobre la naturaleza y consecuencias del poder duradero que se propone otorgar. Ya en el verano del año pasado se aprueba en Puerto Rico un nuevo Código Civil del año 2020, en la ley número 55 del 1 de junio del 2020, y en el artículo 1401, bajo el concepto de mandato, se incluye el poder duradero.
Este nuevo código define el mandato como un contrato mediante el cual el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés del mandante. Y específicamente incluye el artículo 1402, pues incluye la figura del poder duradero como un mandato y lo define de la siguiente manera. El mandato con poder duradero es otorgado en instrumento público y expresamente establece que continúa surtiendo efectos después de sobrevenida la incapacidad del poder dante, esté o no declarada judicialmente. Es decir, una persona que adviene a una incapacidad, ya sea mental, ya sea por razón de una enfermedad catastrófica, por un accidente, un derrame cerebral, una enfermedad como el Alzheimer, si ha autorizado un mandato denominado poder duradero, ese mandato, esa expresión va a tener validez hasta el momento mismo en que la persona fallece. Entonces, para propósitos de que no haya ninguna manera de que el apoderado pueda enajenar los bienes muebles del poderdante, en este caso si se incapacita, el instrumento público tiene que contener la descripción de los bienes que autoriza el mandante a enajenar, si alguno, y además hay que especificar aquel bien del poderdante que constituye su residencia principal. ¿Y cuál es la razón para incluir esa exigencia? Es que precisamente el objetivo es, además de lo que he mencionado, que la residencia principal no pueda ser enajenada por el poderdante mientras esta persona está incapacitada, a menos, por supuesto, que tenga autorización judicial. ¿Okay? Entonces, muy claramente señala que cuando el poder duradero dispone algo distinto, el apoderado no está autorizado a realizar actos respecto a los bienes inmuebles que el poderdante adquiera después de autorizar o otorgar el poder. Quiere decir que si hay una autorización para vender, digamos una persona que tiene varias propiedades y autoriza al apoderado a vender 2 o 3 propiedades, y después de que autoriza este poder duradero, el apoderado o él adquiere una propiedad nueva, una propiedad adicional, el apoderado no estaría autorizado a vender esa propiedad, a menos que haya sido expresamente señalado de esa manera en el poder. Y en un rato, cuando empecemos un poco a hablar, a compartir las ideas generales del concepto, lo vamos a ver un poco de manera más clara. Claramente esa definición incluye un párrafo que señala que el apoderado no puede enajenar, no puede gravar, hipotecar el bien inmueble del poderdante que constituye su residencia principal, tampoco su equipo o su inmobiliario, salvo que haya una autorización judicial previa. Este mandato, según establece el propio Código Civil del año 2020, comprende no solo los actos los cuales han sido conferidos, sino también aquellos que son necesarios para su cumplimiento. Y es muy importante que el poder duradero no se considere únicamente como un instrumento para la administración de los bienes del poderdante. Muchas personas que son dueñas, propietarios, emprendedores de empresas, etcétera, pues han utilizado la figura del poder duradero. ¿Por qué? Porque piensan, si a mí me sucede algo, pues tiene que haber una persona que esté al frente, que continúe los trabajos de la corporación, de la empresa o de la administración de mis bienes personales o comerciales. Así que, sobre todo cuando ocurren los accidentes, ocurren los derrames cerebrales, ocurren enfermedades como el cáncer, otras, que ponen obviamente en un momento definitorio en términos de la personalidad y de su comportamiento en sociedad de ese individuo. En términos generales, nosotros nos agarramos de la definición del mandato cuando dice que puede ser para propósitos, para todo tipo de propósitos,
Y por supuesto, dentro de esa frase de todo tipo de propósitos, es que incluimos las decisiones relacionadas al cuidado de la salud del poder dante. Es decir, el poder duradero, y en este caso, por eso lo llamamos de manera específica, el poder duradero para el cuidado de la salud, tiene como objetivo principal designar un apoderado para que tome las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud. Pero no es en abstracto ni en completo, completamente general. Digamos, lo primero que vamos a encontrar en este tipo de poder, y repito, es la designación de un apoderado o un mandatario. Por ejemplo, mediante el poder duradero, esto es una cláusula, ¿verdad?, que casi siempre se incluye en este tipo de instrumentos. Mediante el poder duradero para el cuidado de la salud, se designa y nombra a fulano de tal como su apoderado o apoderada legal para que tome por él las decisiones para el cuidado de la salud según lo autorice el instrumento público. En el poder se puede, como en todo poder, por lo menos dentro del derecho notarial puertorriqueño, se puede designar un apoderado o se puede designar a más de un apoderado. Siempre haciendo la advertencia de que por lo menos en los poderes que van dirigidos a la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud, se recomienda que se nombre solamente un apoderado. Excepto cuando se incluye en el poder el nombramiento de un apoderado alterno o sustituto. Y la razón es muy sencilla. Nombrar a más de una persona para tomar decisiones puede resultar en una confusión para la familia, para los empleados que tienen a su cargo el cuidado de la salud del poderante, y en caso de una emergencia puede ocasionar demoras indebidas si el poder no especifica claramente a quién le corresponde tomar la decisión en caso de una emergencia. Por ejemplo, hay casos donde hemos visto de personas que designan a más de un poderante, perdón, de un apoderado, pero no establecen un orden de prioridad. Digamos, el apoderado A tomará las decisiones y en ausencia del apoderado A lo podrá hacer el apoderado B. O por razones de afecto familiares, hijos, cónyuge, etcétera, pues dicen, mis apoderados serán fulano y fulana, quienes tomarán las decisiones por acuerdo entre ellos. ¿Qué sucede en el caso de una emergencia? En un caso de una emergencia, lo dice la palabra, es una emergencia. En ausencia del poderante, poder expresarse por sí mismo, ya sea porque está en un estado que es incapaz de expresarse propiamente, pues ¿a quién le corresponde tomar la decisión? Al apoderado. ¿Pero a cuál apoderado? Pues nosotros siempre recomendamos que sea a un primer apoderado y que esa persona, si no está presente propiamente, pues que se señale a un apoderado alterno. Pero nombrar a más de una persona para que tomen en conjunto las decisiones sobre la salud, pues podría, no está prohibido, pero podría significar confusión en el seno de la familia o confusión en las personas que tienen a su cargo el cuidado de la salud de esta persona. Generalmente se incluye una declaración general de la autoridad otorgada. Por ejemplo, en caso de que el compareciente, digamos que yo estoy otorgando un poder duradero, sea incapaz de otorgar consentimiento informado con respecto a las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud, mediante el presente poder duradero para el cuidado de la salud, se le otorga al apoderado designado todo el poder y la autoridad legal para tomar decisiones a nombre del compareciente relacionadas con el cuidado de la salud, incluyendo el consentimiento informado, el rechazo o retiro del consentimiento, rechazo o retiro de cualquier tratamiento, servicio o procedimiento para mantener, diagnosticar o tratar una condición física o mental, sujeto únicamente a las limitaciones o instrucciones especiales declaradas en el presente instrumento público. Así que
Se hace esta declaración general, o se propone, ¿verdad? Se recomienda esta declaración general para que no quede duda de que el poder dante está indicando que de él advenir a una situación que le crea incapacidad para expresarse por sí mismo, el apoderado tiene toda la autoridad legal para representarlo a él en la toma de decisiones del cuidado de la salud. ¿Y cuáles son o cuáles podrían ser la toma de decisiones a las cuales tendría que tomar ese apoderado? Pues mira, la que hemos mencionado, el apoderado puede aceptar o rechazar tratamiento médico, puede aceptar o rechazar servicios o procedimientos que se quieran hacer a este paciente, aceptar el diagnóstico o rechazar una condición física mental cuando esta persona, el poderante, expresamente incluye esas limitaciones. Por ejemplo, para que lo tengamos de forma más clara, una persona puede decir, bueno, si yo soy diagnosticado con un cáncer, no quiero recibir tratamiento de quimioterapia. O si voy a recibir tratamiento de quimioterapia, pero mi cáncer es un cáncer tan fuerte que esa quimioterapia o radioterapia no va a impedir que continúe el progreso de la enfermedad. Es decir, que estoy en una situación de una enfermedad incurable. Pues yo en ese momento deseo que mi apoderado tenga la autoridad para rechazar que se me continúe dando ese tratamiento, porque considero que sería extender la vida tal vez de manera artificial, causándome un dolor adicional al que ya tengo como parte de mi enfermedad. Por dar un ejemplo, en términos estrictamente del derecho notarial, nosotros hemos establecido, ¿verdad?, cuál es la estructura de ese poder duradero para el cuidado de la salud que todo notario debe incluir en el instrumento público. Número uno, la ley notarial de Puerto Rico establece que en el encabezamiento del instrumento hay que incluir, por supuesto, el número del instrumento. Aquí en Puerto Rico los instrumentos llevan números correlativos, comenzando todos los años por el instrumento número 1 y así subsiguientemente hasta que llegue el 31 de diciembre y se cierra el año o el tomo del protocolo correspondiente al año, digamos, por ejemplo, al año 2021. El título hay que incluir, número 1, el instrumento público número 1 y el título del acto conforme a derecho. En este caso, instrumento público número 1, poder duradero para el cuidado de la salud. Eso es un requisito que también establece la ley notarial. Incluir el título del acto conforme a derecho. Por ejemplo, si estamos hablando de una escritura de compraventa, pues tiene que llevar el título correcto de compraventa. En este caso, no estamos hablando de un poder duradero general, estamos hablando de un poder duradero específico, el del cuidado de la salud. Además, nuestra ley requiere, pues, como probablemente muchos de los países del notariado latino, que se incluya el mes, el año escrito en palabras y el lugar de otorgamiento, en este caso, el municipio de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 78 municipios y hay que indicar específicamente dónde se autoriza ese poder duradero. Hay que incluir los datos importantísimos, los datos del notario o la notaria, su vecindad y su sede notarial, o sea, dónde queda localizada su despacho notarial. A diferencia de, por ejemplo, otros países de América Latina, inclusive España, en Puerto Rico no se opera específicamente en una sede en particular. Los notarios, además de ser notarios, somos abogados. Y pues, la sede notarial puede ser la oficina de abogado, puede ser inclusive la residencia del notario, o puede ser una oficina específicamente dedicada a la práctica notarial. Es importante señalar que, bueno, posiblemente a diferencia de algunos otros países de América Latina,
En Puerto Rico, como dije, para ser notario primero hay que ser abogado. Eso está incluido desde 1873, en el cual se aprobó, siendo Puerto Rico una colonia de España, la primera ley del notariado para las islas de Cuba y Puerto Rico, y ese requisito, ser abogado para poder ejercer como notario, ha estado presente consistentemente en el periodo bajo que Puerto Rico formó parte de España o bajo la soberanía de España, y posteriormente, después de la Guerra Hispanoamericana en 1898, en las leyes notariales, que han sido tres versiones de leyes notariales, hasta la presente, la actual ley de 1987. Hoy en día, en el año pasado, el año 2020, el Tribunal Supremo expresó, aquí en Puerto Rico nosotros no hacemos una carrera de notariado, hacemos una carrera de derecho. Y como dije, porque hay que ser primero abogado, pues ahora, antes se permitía tomar lo que nosotros, en vez de la oposición, es la reválida de derecho o la reválida notaria. Ahora, el Tribunal Supremo cambió y modificó esta norma, y ahora hay que primero tomar la reválida de abogado, obviamente pasarla, juramentar como abogado, y entonces que tienes la opción de poder solicitar la reválida para ejercer como notario en Puerto Rico. En Puerto Rico el número de notarios no está restringido, es un número abierto, es decir, cualquier abogado que pase la reválida notaria puede ser ejercer como notario. Por supuesto, en asuntos que no tengan controversia en la función notarial propiamente. También en el orden del instrumento público hay que obviamente mencionar la comparecencia de las partes, que es el artículo 15D de la ley notarial de Puerto Rico, utilizando la descripción de su nombre, si posee un segundo nombre también, los dos apellidos, el estado civil y la mayoría de edad. En Puerto Rico, para, por ejemplo, autorizar este tipo de poder, se requiere ser mayor de edad. Y hay que incluir también la vecindad, profesión del otorgante. En el caso del poder duradero, a diferencia de cualquier otro poder, se recomienda incluir los últimos 4 dígitos del seguro social. En Puerto Rico nosotros, la mayoría de las personas que trabajan poseen un número de seguro social, que es el que uno va aportando anualmente a ese seguro social. En este caso es un seguro social que administra el gobierno de los Estados Unidos, el Seguro Social Federal, y se incluye los últimos 4 dígitos de ese seguro social por la sencilla razón que en los expedientes médicos, que también están reglamentados por una legislación federal de los Estados Unidos, se incluye ese último 4 dígitos del paciente. Y es una manera entonces uno poder verificar que ese poderante efectivamente es el paciente X que está en determinado hospital y que está dando como parte, incluyendo como parte de ese poder duradero, unas instrucciones en particulares. Nosotros siempre tenemos que dar fe expresa de, ¿cómo se llama?, el conocimiento personal del otorgante, o en su defecto de habernos asegurado de su identificación mediante los métodos supletorios que provee la ley notarial de Puerto Rico. En Puerto Rico los métodos supletorios son, por ejemplo, lo que ustedes llaman el carnet de conducir, ¿vale? Nosotros le llamamos la licencia de conducir, la tarjeta electoral, cuando es el carnet electoral, cuando se nos provee voluntariamente, y en la alternativa el pasaporte, en este caso de los Estados Unidos o de la persona del país que sea que esté compareciendo ante nosotros. Pero siempre hay que identificar a esa persona a través de conocimiento personal del notario, ¿verdad?, que conozca o no a ese otorgante, y en su defecto haberlo identificado mediante un método supletorio que establece específicamente la ley notarial, y que es lo que de los cuales he mencionado. Lo importante de esos carnets, esas identificaciones, que tienen que tener firma del compareciente y una foto del compareciente, y deben ser expedidos por una autoridad de gobierno. Puede ser el gobierno estatal, puede ser el gobierno federal o el gobierno municipal, pero debe ser una autoridad gubernamental la que
otorgue o autorice esa licencia o carnet. En el caso de pasaporte, pues el Departamento de los Estados Unidos, Departamento de Estado, es el que expide los pasaportes. Y en el caso de los ciudadanos de Puerto Rico, que son ciudadanos de los Estados Unidos, pues la autoridad que expide los pasaportes es el gobierno de los Estados Unidos. Una de las partes bien importantes es que hay que incluir en el comienzo de la escritura, ese instrumento, una expresión en la cual nosotros como notarios señalamos que a juicio nuestro ese compareciente, ese otorgante, tiene la capacidad legal necesaria para otorgar el presente el poder duradero para el cuidado de la salud. ¿Qué significa? Que nosotros de alguna manera, y existen muchas formas, pasamos juicio sobre la capacidad mental de esa persona. Y esto, en este instrumento en particular, el poder duradero para el cuidado de la salud, como dije al principio de la presentación, cuando se inició la discusión para aprobar esta medida en la Asamblea Legislativa, se inició producto de la discusión pública que había en Puerto Rico sobre la enfermedad del Alzheimer, la cantidad de personas puertorriqueñas que estaban enfermándose con esa enfermedad, valga la redundancia. Así que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos al momento de ejercer ese juicio valorativo como notarios de si esa persona tiene o no la capacidad para poder otorgar el poder duradero. Si estamos hablando de una persona que es paciente de Alzheimer, pues sabemos que en las primeras etapas de la enfermedad, la persona puede que todavía esté lúcido, pero según va pasando el tiempo y la enfermedad va progresando, esa lucidez se puede perder. Lo importante, la ley notarial no requiere que haya una comparecencia de un médico facultativo, pero si usted como notario, en el caso de nosotros, si nos sentimos más seguros y tranquilos habiendo esa solicitud a una expresión por parte del médico facultativo, lo podemos hacer constar. Pero en última instancia, el juicio valorativo es el juicio del notario, y que lo importante es que el momento en que se comparece a otorgar ese poder duradero, la persona esté lúcida en todo el sentido de la palabra, conozca, esté claro en espacio, tiempo y lugar, y por supuesto de lo que va a hacer. Porque esta persona, número uno, está poniendo en manos de una segunda, una tercera persona, las decisiones probablemente más importantes en su vida en esta etapa de salud. Mayormente, repito, mayormente las personas que otorgan el poder duradero en Puerto Rico son personas de mayor edad, pero no de mayor edad, mayor de 21, que es la mayoría de edad en Puerto Rico, sino de la edad avanzada, mayores, digamos, de los 65, 70, 75 años. Y casi siempre los apoderados son sus hijos, sus parientes, sus cónyuges. Y en el caso de que la persona no tenga cónyuge, puede ser hasta una persona de confianza, un amigo, una amiga, o su pareja, una pareja de hecho, puede ser ese apoderado. Lo importante es que haya una designación de una persona de extrema confianza, en quien el apoderante se sienta seguro, tranquilo, confiado en que ese apoderado va a hacer lo que él haría si pudiera expresarse por sí mismo. ¿Okay? Así que la designación es uno de los elementos más importantes que hay que incluir en ese instrumento público. Número uno, tiene que ser una persona natural, una persona de carne y hueso. No podemos designar a una corporación para que nos represente. Tenemos que designar a un hombre, una mujer de carne y hueso, ¿verdad? Un ser humano para que nos represente, para que pueda tomar las decisiones a nombre nuestro. Cuando nos encontremos incapacitados y no podamos tomarlas por nosotros mismos. También, como dije al principio, se puede designar un apoderado alterno, en el caso de que el primero no pueda estar presente o no pueda cumplir, porque emocionalmente está muy afectado, y eso suele ocurrir muchísimo en nuestras familias, que un pariente, digamos nuestro padre, nuestra madre, se enferma, nosotros éramos el apoderado, pero cuando llega el momento de la realidad, que la persona está en el hospital o que está en una institución médica o va a ser operado o va a recibir un tratamiento médico y hay que tomar una decisión, sencillamente nuestra naturaleza humana
a veces nos impide tomar la decisión. Así que siempre es recomendable ese apoderado alterno que pueda tomar las decisiones en ausencia del apoderado principal. Que es importante también, una de las cosas valorativas importantes, es que en este instrumento público, el poderante va a tener la oportunidad de poder expresar al apoderado y obviamente a los terceros, a los médicos, enfermeras, hospitales, a aquellas personas que están cuidando de su salud, cuáles son sus deseos de cuidado de tratamiento, particularmente en procedimientos que le prolonguen la vida, ya sea en la etapa final de una seria enfermedad incapacitante o terminal. ¿Por qué incluyo esto? Porque a diferencia de un poder, digamos, de administración, en este poder, yo siempre les digo a mis compañeros notarios y notarias que el poder duradero es un instrumento en el cual nosotros como notarios tenemos que tener una gran sensibilidad, un reconocimiento de la capacidad y del momento por el cual está pasando a esa persona que comparece como poderante ante nosotros. Probablemente está pasando por un momento difícil, un momento en el cual la persona está enferma o que sabe que que posee una enfermedad que lo va a llevar directamente a una incapacidad, y en algunos casos de que va a tener un final terminal, o sea, que es inevitable. Así que en términos emocionales, nuestro rol, además de ser notario, tiene que ser acompañamiento de esa persona, del apoderado y de los familiares. Así que es importante también, si es posible, incluir en la parte positiva de nuestro instrumento las razones por las cuales esta persona lo ha llevado a tomar la decisión sobre el cuidado de la salud y cuáles son sus deseos en particular sobre X o Y tratamiento médico. De modo tal que cuando llegue el momento en que esa persona no se pueda expresar y tengamos que utilizar ese poder ante la institución hospitalaria, ante el hospicio, ante los médicos, pues podamos tener una referencia que los mismos médicos puedan percibir que en efecto ese era el deseo del poderante. Igual, la persona que se designa tiene que tener pleno conocimiento, ¿verdad?, del elemento de qué es lo que quería, digamos, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi compañera, que de ocurrir este momento difícil de la vida, qué decisión quería tomar. Siempre incluimos, a diferencia de otros poderes, el nombre y la dirección del apoderado. ¿Por qué? Porque si ocurre una emergencia, el hospital, la institución médica o el médico con quien se va a comunicar en caso de que este paciente ya no pueda tomar decisiones por sí mismo, es con ese apoderado. Y necesitamos su teléfono, a veces hay que recomendarle hasta un correo electrónico, sino su nombre y dirección. Si no podemos localizar físicamente, se llama a la policía para tratar de localizar a esa persona inmediatamente. Sobre todo cuando estamos con un poderante que está sufriendo con una enfermedad catastrófica, que puede que le dé un derrame y hay que tomar una decisión, o una situación donde hay que tomar una determinación sobre si lo vamos a entubar o no lo vamos a entubar, si se va a poner en un respirador médico, respirador, o cualquier otro servicio. Pues la facilidad del hospital necesita saber cuál es la persona que va a tomar la decisión, y si esa persona no está físicamente en ese momento, hay que tener una manera de comunicarse. Así que en ese instrumento le damos también la herramienta a la institución hospitalaria, a los doctores, de la información del apoderado para que se puedan comunicar llegado a ese momento. En términos generales, vuelvo y repito, esto es un ejemplo de una de las cláusulas que usualmente utilizamos, en la cual decimos, mediante la presente escritura, el compareciente, yo, Ángel Ortiz, pretendo crear un poder duradero para el cuidado de la salud, designando a fulano de tal como mi apoderado para tomar las decisiones por mí, con el cuidado de la salud. Y siempre incluyendo la cláusula de que este poder no deberá verse afectado
por una incapacidad subsiguiente de la persona. Como regla general, el poder duradero dura indefinidamente desde que se autoriza hasta el fallecimiento de la persona. Eso no quiere decir que el apoderado va inmediatamente a tomar decisiones, aunque legalmente lo podría hacer. Pero lo que está lo que está detrás de la mente del legislador cuando creó esta figura en el derecho puertorriqueño es darle un instrumento a ese apoderado por si la persona, el poderante, se incapacita, él puede ocupar su espacio. Y hay inclusive casos donde poderdantes me han manifestado, mira, yo padezco esta enfermedad. Yo sé que esta enfermedad es una enfermedad progresiva y yo deseo que a partir de este momento todas las determinaciones de salud las vamos a tomar, la va a tomar mi apoderado, que es mi hijo, es mi hija mayor, es mi esposa, es mi esposo, es mi compañero y que yo confío plenamente. Por supuesto, siempre también puede haber una cláusula para un término definido. Si usted va a ser sometido a una operación quirúrgica y desea que durante el periodo en el cual usted esté hospitalizado, pues usted puede autorizar un poder duradero, estableciendo este poder duradero va a durar mientras subsista mi situación en el hospital cardiovascular, por ejemplo. O va a ser por el periodo de tiempo de tal fecha a tal fecha. Así que en términos generales dura indefinidamente, excepto que nosotros le pongamos un término definido en el poder. La vigencia, ya lo acabo de mencionar, el poder duradero entrará en vigor con respecto a la toma de decisiones desde el momento en que se encuentre incapacitado y el poderante no sea capaz de tomar o comunicar, que es la palabra muy clara, una decisión sobre su cuidado de la salud. Y repetimos siempre la frase que establece el código, que va a ser válido aún después de que el otorgante sobrevenga una incapacidad. Y podrá sonar un poco repetitivo el hecho de que lo he hecho tanto hincapié en esta situación de por qué tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Por qué señalar que va a ser válido aún cuando la persona venga una incapacidad? Miren, en el derecho puertorriqueño, específicamente en el derecho relacionado con los poderes, como regla general, cuando la persona se enfermaba, se incapacitaba, el poder que había otorgado perdía su validez. Eso llevó a una controversia y el Tribunal Supremo llegó un momento que tuvo que tomar una determinación y estableció lo que les acabo de decir. Los poderes son válidos mientras el poderante esté en pleno juicio de su capacidad mental. Una vez esa persona se incapacita, ya sea judicialmente o por razón de una enfermedad, ese poder se extingue. Entonces, para evitar o para darle una oportunidad, ¿verdad?, al poderante, que en muchos casos está enfermo, de poder delegar en una persona sus instrucciones, poder delegar en esa persona querida la toma de las decisiones más importantes al final de su vida, se creó esta figura de poder duradero para el cuidado de la salud. Esta figura lo que nos permite es que esa persona se sienta completamente tranquilo de que el apoderado va a tener una autoridad completa sobre la toma de decisiones de su cuidado de la salud. El apoderado va a poder tocar el consentimiento, va a poder prohibir un tratamiento X. Claro, esta determinación de rechazar o prohibir tratamiento X no es que yo me levanté por la mañana y decidí que a quien yo represento no lo vamos a seguir atendiendo en el hospital. Tiene que ser una intrusión razonable en términos de que era el deseo, la expresión de esa persona de que si llegaba a ese momento determinado o estaba recibiendo esta posibilidad de tratamiento, él lo quería rechazar.
Por eso es tan importante que en el poder duradero nosotros podamos poner, por ejemplo, para darle unos ejemplos concretos, me disculpan, que la persona pueda autorizar a su poder apoderado a rechazar o retirar la nutrición y la hidratación suministrada artificialmente, incluyendo lo que nosotros conocemos como la alimentación por tubo de comida y agua. Por el contrario, el apoderado, el poderante podría decir: yo no autorizo a mi apoderado a rechazar o retirar la nutrición o la hidratación. Pero aquí vemos una medida específica donde la persona dice: bueno, llegado ya un momento donde mi cuerpo está bien debilitado, las posibilidades de yo sobrevivir esta enfermedad son tantas, son tan pocas, que yo no quiero que me sigan alargando la vida artificialmente mediante la nutrición y hidratación artificial. Es decir, ya yo no puedo comer, ya yo no puedo suministrar, adquirir alimentos propiamente, pero no puedo con mis manos, no puedo hacerlo yo mismo. Y ya estoy en una etapa tan avanzada de mi enfermedad que yo deseo que se me permita rechazar esa nutrición. Y el apoderado podría hacer ese tipo de expresión. Por ejemplo, también podría decir: yo autorizo a mi apoderado a trasladarme a cualquier centro o de cualquier centro de salud y de cuidados de vida asistida. Es decir, yo deseo que en un momento determinado, si mi enfermedad ya no es curable, pues que me trasladen del hospital a un centro de cuidados asistida, lo que nosotros le conocemos como los hospicios. O por el contrario, que me trasladen a mi residencia y se cumplan las instrucciones que yo he manifestado en este instrumento. Una de las cláusulas más importantes que nosotros siempre hacemos o incluimos en este tipo de poder, y que probablemente va a depender de la legislación de cada uno de los países de nuestros colegas, es la información referente al cuidado de la salud. En Puerto Rico, como territorio de los Estados Unidos, aplica una ley que se llama la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro Médico, conocida en inglés como la Ley IPA, la Ley IPA de 1996, la cual señala que la divulgación de los expedientes médicos o el reconocimiento de un representante personal del paciente tiene que hacerse expresamente. Tiene que hacerse por escrito expresamente. Así que en el poder duradero nosotros incluimos una autorización expresa para que mi apoderado, esa persona que yo he designado, pueda recibir toda la información referente a mi cuidado médico, pueda obtener copias de los expedientes, pueda revisar y repasar los expedientes médicos, pueda consentir a la divulgación de mis expedientes médicos a terceros, ya sea para obtener una segunda opinión médica, y que para todos los propósitos que establece esa ley federal se les reconozca como mi representante personal. Es que es una cláusula muy importante, ¿verdad? Yo desconozco cuál es la situación en otros países de América Latina, pero por lo menos en Puerto Rico esta legislación federal aplica en todo vigor en nuestra isla. Y también dentro del poder duradero para el cuidado de la salud, incluimos una autorización para que ese apoderado nos pueda representar a la persona ante las agencias de gobierno de los Estados Unidos de América que tengan que ver con algún aspecto relacionado a la salud. Por ejemplo, mencioné hace un rato el Seguro Social. El Seguro Social es una agencia federal de los Estados Unidos. Si hay que hacer alguna gestión con esa administración del Seguro Social, ya sea para designar el dinero en una cuenta en particular, para el uso, para informar sobre el cambio de dirección, pues ese apoderado tiene que tener la autoridad para poder representar al poderante ante el gobierno federal y específicamente sobre esa agencia. Igual pasa con las personas mayores de edad en Puerto Rico que tienen un seguro social que provee el gobierno de los Estados Unidos, que nosotros le llamamos el Medicare o Medicaid, y autorizamos a ese apoderado a poder representar al poderante ante esas agencias federales. Así que
Igualmente, en Puerto Rico es importante incluir, por lo menos lo hacemos en los poderes, qué pasa cuando la persona fallece. Y esto es un debate que tenemos en la academia, porque ¿verdad? La ley establece que los poderes tienen vigencia hasta el momento de la muerte. Y un planteamiento que yo he hecho reiteradamente es que el poder duradero, o sea, perdón, se parte de la premisa que toda gestión que se vaya a hacer después de la persona fallecida tiene que estar en el testamento. Pero sin embargo, hay un espacio, un lapso de tiempo y espacio de tiempo, puede ser de hora, puede ser de día, de qué sucede con la persona que muere, por ejemplo, en una institución hospitalaria. ¿Quién determina qué se hace con su cuerpo? Porque si en Puerto Rico hay un registro de poderes y testamentos, pero habría que ir a buscar el testamento si no lo tenemos accesible, no tenemos una copia. Por lo general, el testamento no se provee, excepto al testador, y es el testador que lo puede sacar copia o dárselo a sus hijos, a su esposa, a su compañero o compañero. Pero en términos prácticos, estando una persona en un hospital y fallece, hay que tomar unas decisiones. Por ejemplo, si se va a hacer una autopsia, es decir, un examen post-mortem del cuerpo, pues hay que dar un consentimiento. La institución hospitalaria va a requerir que el apoderado o un familiar cercano tome la determinación y autorice esa autopsia. Igual el traslado del cuerpo a una funeraria, a una institución de otro tipo. Y también hay unas determinaciones que tienen que ver con el momento de fallecimiento, que son las donaciones anatómicas. Entonces, en Puerto Rico hay una ley específica, la Ley de Donaciones Anatómicas del año 2002, que regula cuáles son los tipos de donaciones que se pueden hacer y a quién le tocaría hacer la determinación. Al poderante, incluirlas en ese poder duradero para el cuidado de la salud, de modo tal que al momento de fallecer esas instrucciones se puedan implementar. Así que el debate, yo diría que el poder duradero es un poder en cierta manera sui generis, porque permite, y lo vemos mucho en instrumentos similares en España, por ejemplo, que tú puedas incluir algunas expresiones que van a ser instrucciones que tú le estás dando a tu apoderado para el momento en que fallezca esa persona. Y no van a estar en el testamento, porque de ordinario el testamento, por lo menos en nuestra legislación, es un documento jurídico para la transmisión de nuestros bienes muebles o bienes inmuebles. Así que tampoco sería el instrumento para poder hacer este tipo de manifestaciones. Yo, como una cuestión práctica, no como una cuestión de estricta apego a la norma jurídica, planteo que es posible incluir este tipo de disposiciones dentro del poder duradero para el cuidado de la salud. Hay compañeros que difieren de mí. Hasta el día de hoy, todos los poderes a la cual yo he tenido la participación como notario y que se hayan incluido donaciones anatómicas, expresiones sobre el traslado del cadáver, etcétera. Esa persona una vez fallece, ninguna ha sido cuestionada en los tribunales, pero siempre estamos, como en todo sí, siempre existe esa posibilidad. Claro, volvemos a la figura del notario. ¿Cuál es mi función aquí? Ayudar a esta persona en un momento bien difícil y prevenir las controversias que puedan surgir al momento de fallecimiento, en ese momento donde la persona está hospitalizada y fallece estando hospitalizado. Y a veces la gente me dice, ¿por qué usted plantea esto? Y les voy a dar un ejemplo que puede sonar ¿verdad? Un poco extraño, pero es una realidad. Hay personas que legalmente no se han divorciado y conviven con una persona estando todavía manteniendo una relación legal de matrimonio con otra, digamos, con una mujer, con su esposa. Y hay ocasiones en que
apoderado que designa a esa persona no es su esposa, es su pareja de hecho. ¿Qué sucede si la decisión se tomara, si esa cláusula y esa expresión del poderante no se tomara en consideración? Lo que sucedería sería que a base de la norma de Estado de Derecho de Puerto Rico, quien tomaría las decisiones después del fallecimiento, todas las decisiones, sería el cónyuge con quien esa persona posiblemente lleva años de separado, aunque no legalmente. Así que nosotros aquí en Puerto Rico, y esto yo siempre lo digo en tono de broma, en el derecho electoral, que recientemente hace unos meses tuvimos un proceso eleccionario aquí, el tribunal siempre busca cuando hay una controversia sobre las papeletas de elección, cuál es la voluntad del elector. Entonces yo, por analogía, siempre señalo en mi seminario y les digo a los compañeros y compañeras notarias, hay que buscar cuál es la intención de ese poderante. ¿Con quién él se siente más a gusto en la toma de decisiones durante su enfermedad y en esos últimos momentos de vida, e inclusive ese periodo pequeño pero extraordinario donde hay que tomar determinaciones con el hospital o con la donación de parte de su cuerpo o las donaciones anatómicas? ¿Quién las va a tomar? Una persona con quien él no ha vivido, con quien no mantiene, o ella no ha vivido, no mantiene una relación, no se siente a gusto. Si se hubiese sentido a gusto, lo hubiese designado a ella o a él como su apoderado. Así que por eso yo siempre le pregunto a la persona, al poderante, ¿por qué usted toma esta determinación de que X o Y sea su apoderado? Sabiendo y informándole que va a haber una serie de determinaciones que esa persona estaría llamado a tomarlas por él. Y yo quiero estar seguro, y así lo manifiesto en el instrumento, de que aun cuando se pueda interpretar que el poder pierde el valor absoluto una vez la persona fallece, el poderante me manifestó expresamente su deseo de que se respetara la siguiente voluntad, y entonces ahí se hacen unas expresiones con respecto a las donaciones, con respecto a otro tipo de cosas, como puede ser qué tipo de servicio, enterramiento, cremación, deseo, si la persona fallece. Así que son aspectos interesantísimos. No están del todo claros en nuestro derecho, pero lamentablemente no han sido llevados a los tribunales, o por lo menos el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha expresado hasta el día de hoy sobre esas vertientes. En Puerto Rico, ¿quiénes pueden ser donantes? No hay que ser mayor de edad para ser donante. En Puerto Rico la mayoría de edad es 21 años, pero la ley permite que un donante pueda ser cualquier persona mayor de 18 años. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el poderante puede establecer una prohibición de donación. Es decir, que el compareciente diga, mira, yo no quiero que mi apoderado realice donación alguna de carácter anatómico de mi cuerpo. O sea que ese es un tipo de expresión, indicación o directriz de salud del cuerpo, de la integridad física de ese cuerpo, que todavía el poderante, mientras esté vivo y tenga la capacidad para tomar decisiones, puede tomar y debe tomar. No sea que la persona apoderada haga lo contrario a lo que él... pues la persona apoderada puede decir, es que a mí yo favorezco la donaciones anatómicas y bueno, como el poderante no me dijo nada, pues yo voy a donar parte de su cuerpo. Pues no, porque el rol del apoderado en este tipo de instrumentos no es sustituir la visión o el interés, lo que yo decía, la intención del poderante por lo que nosotros querramos hacer. Es respetar la intención del poderante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos o procedimientos uno puede indicar en el poder duradero que son muy similares a los documentos que se utilizan en América Latina, México, Argentina, que tienen que ver con las instrucciones de salud anticipadas? Pues nosotros podemos en el poder duradero también incluir ese tipo de manifestaciones. Ejemplo,
yo acepto o rechazo la nutrición o hidratación, que ya la mencioné, la cirugía, determinada cirugía o procedimiento invasivo, que podría ser, por ejemplo, la radioterapia, una cirugía invasiva para atender X enfermedad. Rechazo el uso de antibióticos llegado a este momento en particular. Rechazo o acepto que se me conecte a un respirador mecánico, un ventilador mecánico muy utilizado como consecuencia ahora de la crisis del coronavirus. Podría rechazar radioterapia. Y hay personas, por ejemplo, que me han dicho, y lo han incluido en sus poderes duraderos, mire, notario, si mi corazón y mis pulmones dejan de funcionar naturalmente, yo rechazo que me den resucitación cardiopulmonar, lo que nosotros le llamamos cardiovascular pulmonary resuscitation, la resucitación artificial de ese corazón. O personas que padecen de los riñones y dicen, yo si llego a esta condición de mi salud, yo no quiero continuar, no quiero que me ofrezcan, no quiero que me den el tratamiento de diálisis. Algunas dicen, miren, teniendo este cáncer, sabiendo que es un cáncer incurable, yo no deseo someterme a la terapia de quimioterapia. Otros sencillamente hacen una declaración general en los cuales señalan como, por ejemplo, que yo rechazo cualquier otro tipo de procedimiento médico o quirúrgico que me prolongue la vida, pero no una prolongación de la vida de manera natural, es una prolongación de la vida artificialmente. O sea, que simplemente tenga la intención de mantener a la persona con vida sin la esperanza de mejorar su condición de salud o de curar su enfermedad, que es muy válido. Y ahí ese es uno de los aspectos más importantes, donde hay que ocultar cuál es ese deseo del poderlante. Y quisiera señalar también que hay casos en particular por razones religiosas de personas, por ejemplo, que rechazan las transfusiones de sangre o plasma y que en un poder duradero para el cuidado de la salud podrían también manifestarlo expresamente, porque la lógica detrás del poder duradero es que cuando la persona va al hospital, ya sea el apoderado o algún familiar, siempre deben tener copia certificada de ese poder duradero y tan pronto es admitido a la institución médica o a su médico de cabecera, se le entrega ese poder duradero para que forme parte del expediente y puedan verificar cuáles son las instrucciones y algunas que ha dejado esa persona para cualquiera de estas que yo he mencionado. Cualquier situación de estas que hemos mencionado. Realmente lo que estamos esperando es respetar la declaración de voluntad de ese poderlante. Y siempre, insisto, aconsejo, oriento al apoderado que su función es tomar las decisiones con respecto al cuidado de la salud que sean consistentes con los deseos del poderlante. ¿Okay? No se trata de nosotros sustituir la voluntad, los deseos del poderlante. Igual que el médico no puede sustituir, por ejemplo, una persona determina que no quiere recibir quimioterapia y el oncólogo, el médico oncólogo dice, no, yo lo voy a seguir dándole la quimioterapia porque la persona no sabe lo que está hablando y yo sí sé porque yo estoy preparado, yo soy un médico profesional de la salud y yo tengo la capacidad, la inteligencia, la preparación, la educación y la formación para permitir que esta persona continúe con vida y le voy a dar la quimioterapia. Pues no, con este documento, si esa persona rechaza la quimioterapia, todos los médicos, y lo establece la propia legislación en Puerto Rico, tienen el deber de respetar esa voluntad del paciente, esa voluntad expresada por escrito en ese poder duradero. Entonces, algunos ejemplos que podríamos mencionar, ¿verdad? No sé si tengamos el tiempo completo, pero esto que yo voy a mencionar ahora brevemente, nos referimos a algunos ejemplos de cláusulas o de manifestaciones que hacen las personas. Y doctor, cuando usted me diga si me he pasado el tiempo
a veces uno continúa hablando y yo sé que tenemos tiempo limitado. Me dice con mucho gusto lo terminamos. Pero voy Sí. por lo menos a señalar este ejemplo. El compareciente manifiesta su deseo de que su vida se prolongue el mayor tiempo posible. Este es el ejemplo contrario al que yo estaba señalando. Esta es la persona que dice, no importa la condición de salud que yo tenga, ni las oportunidades que tenga de recuperación, yo deseo que me pongan todo lo que sea posible, que me incluyan el respirador, que me den resucitación, que yo pueda estar vivo el mayor tiempo posible. Así que vemos que no es solamente un instrumento para rechazar tratamiento, es un instrumento para lo mismo rechazar como aceptar tratamiento. Así que en términos generales, y a modo yo creo que ya de concluir esta parte, simplemente menciono que me parece un instrumento muy interesante, muy similar o análogo a instrumentos de voluntad anticipada que existen en otros países, pero la diferencia es que a diferencia de las declaraciones de voluntad anticipada o directrices que se hacen mediante declaración jurada, se hace a través de instrumentos públicos. Se presume que lo que está incluido ahí es la intención del poderante, tiene el aval del notario, la fe pública del notarial, y además es respetado por las autoridades de salud, tanto en los hospitales, hospicios, como por cualquier otra institución que intervenga con este paciente. Eso a grosso modo, pues, habla en términos generales sobre el poder duradero para el cuidado de la salud, y yo invito a los compañeros y a los colegas, tanto del Ecuador como de cualquier otro país que tengan interés en conocer un poco más sobre esta legislación, que me pueden escribir o a través del doctor Pablo Arellano para proveerle la legislación y poder también hacer recomendaciones que puedan fortalecer, mejorar la legislación notarial de sus países. Y lo digo esto con mucha humildad. Yo respeto mucho los distintos estados de derecho, y a veces, como le decía yo hace una hora y media en privado al doctor, que nos encanta comprender un poco más de la realidad notarial de Ecuador, de México, Argentina, y es la manera de nosotros académicamente mejorar nuestra profesión y a la vez poder proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias, doctor, por la oportunidad que me da. Ha sido un verdadero placer y ojalá tuviéramos toda la noche para hacerlo, pero yo sé que lo vamos a seguir repitiendo. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, estimado Ángel. Ha sido una brillante e interesante exposición del derecho comparado, que efectivamente eh, se le ve que tiene mucha utilidad. Una consulta, ¿qué tan frecuente realizan estos poderes duraderos para la salud en Puerto Rico? Pues yo creo que es uno de los instrumentos que más se está utilizando en la actualidad. Por razones obvias. En el caso de Puerto Rico, la población es una población que va en su mayoría, yo diría más más del 60% de la población es una población envejeciente. Y como dije, pues hay una serie de enfermedades naturales, pero que en el caso de los puertorriqueños se ha visto en aumento en los últimos años. Interesantemente, esto comienza, como dije, en la discusión de la Asamblea Legislativa por el tema del Alzheimer. Pero cuando uno profundiza sobre la figura, pues obviamente tiene una posibilidad inmensa. No hay que estar, por ejemplo, mucha gente, incluyendo jóvenes, me preguntan, ¿qué edad yo tengo que tener para autorizar este poder? Yo, simplemente mayoría de edad. ¿Tengo que estar enfermo? No, no tiene que estar enfermo en lo absoluto. Es simplemente a veces, yo creo que toda persona que autorice un testamento debería autorizar un documento como este de voluntad anticipada. Claro, como dije, en cada uno de nuestros países pues hay una legislación particular. En el caso de Puerto Rico sí hay una legislación de declaraciones de voluntad anticipada, pero como señalé, se hacen a través de declaración jurada, que tienen un efecto negativo cuando hay controversia entre miembros de la familia o miembros de esas personas que toman decisiones que no forman parte del núcleo familiar. Inclusive, una de las controversias
con esto termino, ejemplo, cuando hay hijos de más de un matrimonio que comparten un padre. Cuando está ese padre hospitalizado, ¿quién toma las decisiones? ¿Los hijos del primer matrimonio o los hijos del segundo? ¿La primera esposa o la compañera de hecho? Y por eso es tan importante el instrumento. Y muchas personas, ese último ejemplo, mi papá era doctor, falleció hace 4 años atrás, y siempre decía que las personas se debía respetar lo que era el interés de la persona, excepto el día que se enfermó. El día que se enfermó, él inicialmente él quiso que se pusiera todo su tratamiento médico a su servicio. Hasta, claro, ya hasta que llegó el momento en que se dio cuenta de que ya no había la posibilidad de salvarse, de curarse. Y eso pasa mucho cuando las personas vienen a nuestra oficina y nos dicen, bueno, y si hay la posibilidad de que yo me cure, bueno, pues todo permita los tratamientos. Pero también, como parte de nuestro seminario, y esto es una parte bien interesante, nosotros tratamos de educar a los notarios y a las notarias sobre los términos médico-legales que se deben incluir en este tipo de instrumentos. ¿Qué significa resucitación cardiopulmonar? ¿Qué es la hidratación? ¿Cuáles son todos los tipos de tratamientos médicos que se incluyen? ¿Por qué? Porque esas son las preguntas que nos hacen a nosotros. Y claro, no somos médicos, no somos doctores en medicina, pero por lo menos tenemos que tener una base, unos principios generales. Muchísimas gracias, estimado Ángel, comprometiéndole para un próximo conversatorio. Han quedado muchas inquietudes para abordar estos temas y tenemos muchos también mensajes de saludos, las personas que se han conectado de los diferentes Bueno, países y del Ecuador. Debo manifestar también como derecho comparado que la legislación ecuatoriana establece que todas las personas somos donantes por ley. Por eso ustedes ven que cuando se solicita el certificado biométrico sale que todos somos donantes, pues no hay que, o si así es uno no quiere obligatorio. ser donante, tiene que manifestar su voluntad de no ser donante Es al inverso. Entonces, acá es al inverso. Listo, entonces muchísimas gracias, estimado Ángel. Estaremos en una Gracias. próxima ocasión abordando más temas interesantes. Y a todas las personas que están en el grupo, indicarles que próximamente estaremos en un seminario de Derecho Notarial Registral a partir del 8 de febrero. Y también estaremos realizando un seminario de Derecho Societario en el que también voy a tener la oportunidad de participar el día martes 3 de febrero. Entonces nos estaremos conectando, la información saldrá oportunamente en el grupo Derecho Notarial de Facebook. Muchísimas gracias, estimado Ángel, un abrazo y hasta la próxima. Igual, muchas gracias a usted, doctor.